Marquinhos recibió la tarjeta amarilla en el minuto 12 por un golpe de cuerpo sobre Luis Díaz. El capitán del PSG, el defensor con más de 120 partidos en la Champions League, no encontró otra manera de parar al colombiano en el cuarto de hora inicial del partido, y 80 minutos después, ese mismo Marquinhos estaba en el suelo del Parque de los Príncipes, viendo cómo el balón entraba al arco de Safonov. El comienzo y el final de la historia de la noche. El Paris Saint-Germain diseñó un plan específico para frenar a Luis Díaz en la semifinal de ida de la Champions League del martes 28 de abril en el Parque de los Príncipes. Hakimi pegado a él en banda durante 90 minutos, Marquinhos cubriendo el centro, Pacho como apoyo interior, Joao Neves ayudando cuando uno solo no era suficiente. 4 hombres del campeón defensor de Europa volcados sobre un solo jugador. Y al final de los 90 minutos, el resultado de ese plan fue una tarjeta amarilla para Marquinhos en el minuto 12, un penalti de Pacho en el minuto 16, una amarilla para Hakimi en el minuto 80 por la misma razón que la de Marquinhos al principio, y el golazo de Díaz en el minuto 68 que mantuvo viva la eliminatoria. Al final de este video vamos a analizar también la jugada del penalti del descanso, que el árbitro pitó con ayuda del VAR y que la prensa europea lleva horas debatiendo. Pero primero el relato completo de cómo Díaz desarmó el plan defensivo del PSG 1-1. Luis Enrique sabía perfectamente quién era la amenaza principal del Bayern Múnich antes de que empezara el partido. Díaz llegaba a París con 26 goles y 20 asistencias en la temporada, con el doblete al mismo PSG en el mismo estadio en noviembre, con los goles al Real Madrid en el Bernabéu y en el Allianz Arena en los cuartos. La estrategia del PSG fue clara desde el primer análisis de la semana previa. Si no se puede parar al colombiano con el fútbol, se le para quitándole el espacio. Hakimi, el lateral marroquí considerado el mejor del mundo en su posición en este momento, recibió la misión de pegarse a Díaz durante 90 minutos y no dejarlo respirar. Marquinhos cubriría el espacio central, Pacho daría apoyo por dentro, y si uno no era suficiente, Joao Neves bajaría a ayudar. Ese era el plan, y empezó a derrumbarse en el minuto 12. Luis Enrique habló en su rueda de prensa posterior al partido de algo que confirma que el plan defensivo sobre Díaz fue completamente premeditado. Cuando le preguntaron cómo frenaron el ataque del Bayern, mencionó específicamente el trabajo de sus laterales sobre los extremos rivales. Y cuando habló del peligro del Bayern antes del partido, había dicho que era difícil predecir qué iba a pasar con un jugador como Díaz en el campo. Esa incertidumbre que Luis Enrique expresó antes del partido y el plan de 4 hombres que presentó para resolverla son también la señal de que el técnico del PSG respetaba la amenaza de Díaz más de lo que las ruedas de prensa previas podían sugerir. Pero lo que te voy a contar ahora sobre cómo los 4 defensores del PSG fueron fallando 1-1 en su misión de parar a Díaz es exactamente lo que explica por qué el golazo del 68 no fue casualidad. El primero en ceder fue Marquinhos, el capitán del PSG, el defensor con más de 120 partidos de Champions. En el minuto 12, Díaz recibió el balón en banda, arrancó y Marquinhos no encontró otra solución que usar el cuerpo de manera que el árbitro no pudo ignorar. Tarjeta amarilla directa. El capitán del PSG con tarjeta antes del cuarto de hora del partido más importante de la temporada europea. Esa tarjeta tuvo también una consecuencia táctica directa en el resto del partido. Marquinhos no podía permitirse otra entrada fuerte porque significaba la expulsión. Y un defensor que no puede entrar con el cuerpo ante un extremo que busca el 1 contra 1 está en una desventaja permanente durante los 78 minutos restantes. Díaz lo sabía. Y durante el resto del partido explotó esa ventaja con una inteligencia que los analistas de televisión describieron en directo. El segundo en ceder fue Pacho. En el minuto 16, Díaz combinó con Olise en el área del PSG y Pacho, el central ecuatoriano que llegó al club por 60 millones de euros, entró de manera desesperada y derribó al colombiano dentro del área. Penalti claro. Kane convirtió desde los 11 metros con la tranquilidad que lo caracteriza. 0-1 para el Bayern. El plan defensivo del PSG destruido en 16 minutos por el mismo hombre al que querían frenar. La secuencia específica del penalti de Pacho también tiene un detalle que dice algo sobre el estado mental de la defensa del PSG en ese momento.
Pacho llegó al PSG en el verano de 2024 por 60 millones de euros desde el Frankfurt. Es un central físico, con buen juego aéreo y con la velocidad suficiente para cerrar a los extremos que intentan entrar al área por el carril interior. Y en la jugada del penalti no cometió una falta por descuido ni por desconcentración. Cometió la falta porque Díaz ya había superado la primera línea de marcaje y Pacho fue el último recurso para evitar el disparo. Eso dice que Díaz ya había superado a Hakimi en la banda antes de que Pacho tuviera que actuar y que en el espacio de una jugada, el colombiano había neutralizado a dos de los defensores más costosos del PSG simultáneamente. El tercero en colapsar fue Hakimi, el lateral marroquí considerado el mejor del mundo en su posición, que durante toda la temporada había demostrado que puede marcar a los mejores extremos de Europa con una combinación de velocidad, anticipación y calidad técnica que muy pocos laterales del mundo pueden igualar, y que esta noche ante Díaz tuvo que recurrir constantemente al contacto físico porque con el fútbol no era suficiente. Los cronistas del partido escribieron en directo que Hakimi llevaba minutos intentando parar a Díaz con el cuerpo porque con el fútbol no podía. Esa descripción, que vino de personas que estaban narrando el partido en tiempo real sin agenda ni parcialidad, dice todo sobre la dificultad del duelo individual entre los dos. Y en el minuto 80, Hakimi vio la tarjeta amarilla. El mejor lateral del mundo acumulando tarjeta por la misma razón que Marquinhos la había recibido al inicio, porque parar a Luis Díaz durante 90 minutos sin recurrir a la falta es un problema táctico que ningún lateral del mundo puede resolver de manera sostenida cuando el colombiano está en ese estado de forma. El cuarto elemento del plan fue João Neves, el mediocampista portugués que Kompany había identificado como uno de los jugadores más peligrosos del PSG en el análisis previo, y que esta noche tuvo que bajar constantemente acusando ayudar a Hakimi en la marca sobre Díaz porque uno solo no era suficiente. Dos jugadores del campeón de Europa marcando al mismo colombiano simultáneamente. Ese es el mejor resumen del impacto de Díaz en el partido. Hay también un dato estadístico que ilustra perfectamente la dimensión del duelo entre Díaz y los defensores del PSG durante el partido. Díaz completó 6 de sus 8 intentos de regate durante los 90 minutos. Eso significa que en 6 de las 8 ocasiones en que encaró a su rival directo, el colombiano superó al defensor. Contra Hakimi, el mejor lateral del mundo. Contra Marquinhos, el capitán del PSG. Contra Pacho, el central de 60 millones, 6 de 8. Y los 2 regates que no completó fueron en situaciones donde el rival cometió la falta que dio lugar al penalti o a la amarilla. En términos de efectividad en el regate, Díaz superó a los 3 mejores defensores del PSG durante 90 minutos, con una consistencia que solo los mejores extremos del mundo pueden sostener ante ese nivel de oposición. El partido también tuvo un momento que la prensa europea lleva horas analizando y que merece ser descrito con los hechos verificados. En el minuto 45, con el marcador igualado a 2 gracias al golazo de Olis, el partido estaba perfectamente equilibrado para ir al descanso. En ese momento, una acción en el área del Bayern acabó con el árbitro pitando penalti a favor del PSG. El árbitro principal, el suizo Siebert, no lo pitó en primera instancia. Fue el árbitro asistente de video quien llamó al principal para revisar la jugada en el monitor. El árbitro revisó y señaló penalti. Los jugadores del Bayern protestaron en el campo. Davis señalaba que el balón había impactado primero en el cuerpo y luego en el brazo por inercia en un movimiento natural. Dembélé convirtió el penalti, 3-2 para el PSG al descanso en lugar de 2-2. Mateu Lahoz, el árbitro español más respetado de Europa, dijo en directo en sus análisis que en 1960 su opinión era un balanceo natural de los brazos. Esa evaluación de uno de los árbitros más experimentados del continente alimentó el debate que la prensa europea siguió hasta la madrugada. Ese es el hecho. La interpretación del reglamento en situaciones como esa siempre genera debate, y esta no fue la excepción. Lo que sí está fuera de debate es lo que ocurrió después. Y ahora viene el análisis que prometí al principio, el que sitúa el golazo de Díaz en el contexto más amplio de lo que ocurrió durante los 90 minutos.
El impacto específico de la actuación de Díaz en la estadística de recuperaciones de balón también dice algo sobre la dimensión completa de su participación en el partido. Un analista durante la transmisión reveló que Díaz recupera casi 5 balones por partido en el Bayern Múnich, comparado con 3 en su última temporada en el Liverpool. Ese dato, que refleja un trabajo defensivo mucho más activo que el de los extremos convencionales, es parte de la razón por la que Kompany lo tiene como el jugador con más minutos del equipo en la temporada. Y esa energía defensiva es también la que hace que los laterales rivales no puedan descansar nunca cuando Díaz esté en el campo, porque saben que incluso cuando tienen el balón puede volver a presionarlos en cualquier momento. Los cronistas del partido escribieron en directo: cuando el PSG ganaba 4-2 y el Bayern parecía sin respuesta, que el Bayern solo era peligroso cuando encontraba a Luis Díaz. Esa frase, escrita en tiempo real por personas que estaban describiendo lo que veían desde la tribuna, es también la que mejor resume lo que Díaz representó para el Bayern Múnich en la noche más difícil del partido. No fue solo el gol del 68, fue la presencia constante que obligó a 4 jugadores del campeón de Europa a dedicar su energía defensiva a pararlo durante 90 minutos. Cuando el PSG ganaba 4-2 y parecía que todo estaba resuelto, Díaz seguía corriendo, seguía pidiendo el balón, seguía siendo el único del Bayern capaz de hacer pensar a la defensa del campeón de Europa. Y entonces llegó el momento. Kane encontró a Díaz en largo. El colombiano recibió dentro del área. Controló con una calidad que varios analistas describieron como una maniobra al alcance de muy pocos futbolistas en el mundo. Miró a Marquinhos, el mismo que le había golpeado en el minuto 12. Hizo el amague. Marquinhos quedó fuera de la jugada y definió al ángulo del arco de Safonov, que no llegó al balón. La asistente de línea levantó la bandera por posible fuera de lugar. El árbitro anuló el gol. El VAR revisó y confirmó el gol por milímetros. 5-3. El Bayern vivo. La dimensión táctica de lo que Díaz hizo durante los 90 minutos también merece ser analizada más allá del gol, porque es lo que los analistas profesionales identifican como la actuación más completa que el colombiano ha tenido en la temporada. En la primera parte, cuando el Bayern dominaba el partido con Kane adelante y Ollis creando por la derecha, Díaz fue el jugador que más desequilibró en los duelos individuales. Hakimi tuvo que usar recursos físicos porque los técnicos no eran suficientes. Marquinhos tuvo que hacer la falta que le costó la amarilla, porque sin ella Díaz tenía el camino libre. Y Pacho tuvo que derribar al colombiano dentro del área porque no había otra manera de pararlo. En la segunda parte, cuando el PSG se descontroló con Kvaratskhelia y Dembélé desatados y el Bayern perdía 5-2, Díaz fue el único que no bajó la intensidad, el único que siguió buscando el balón, el único que siguió generando peligro cuando el resto del equipo estaba absorbiendo los golpes del campeón defensor. Esa disposición a seguir siendo peligroso cuando el partido y el marcador están en contra es exactamente lo que The Athletic describió cuando dijo que Díaz juega con los puños apretados y el corazón latiendo con fuerza. La frase que Marquinhos usó para describir la dificultad específica de marcar a Díaz con la tarjeta amarilla también tiene una dimensión táctica precisa. Cuando dijo que jugar todo el partido con la tarjeta lo hacía aún más complicado, estaba describiendo una situación que cualquier defensor de élite puede entender. La tarjeta amarilla en el minuto 12 significó que Marquinhos tuvo que calcular cada entrada con el riesgo de la expulsión durante los 78 minutos restantes. Y un defensor que entra así, con el miedo a la segunda amarilla, no puede defender con la misma contundencia que uno que tiene la hoja limpia. Díaz lo supo desde el momento en que el árbitro sacó la tarjeta y explotó esa ventaja psicológica durante el resto del partido con la inteligencia táctica que lo define. Las palabras de Marquinhos después del partido también añaden una capa adicional al análisis de la actuación de Díaz. Después de haber sido el defensor que más intentó pararlo, que recibió la tarjeta amarilla más temprana del partido por intentar hacerlo, y que terminó con el amague que lo dejó sentado en el césped antes del gol, Marquinhos salió a buscar el micrófono y dijo que Díaz es un campeón, que lo ha observado desde su época en Liverpool y con Colombia, que es muy difícil de marcar en los duelos individuales, y que jugar todo el partido con la tarjeta amarilla desde el minuto 12 lo hacía todavía más complicado. Esa declaración
pronunciada por el capitán del equipo que ganó el partido, es la evaluación más honesta que puede dar alguien que tuvo que pararlo durante 90 minutos, no porque Marquinhos tuviera que ser generoso con el rival, sino porque la dificultad de marcar a Díaz fue real y objetivamente verificable en el marcador de tarjetas amarillas y en el resultado del partido. El hecho de que los cronistas del partido describieran a Díaz en directo como el único jugador del Bayern capaz de hacer pensar a la defensa del PSG en el tramo donde el marcador estaba en 5-2 a favor del campeón de Europa también es relevante, porque esa frase no se escribe en tiempo real por cortesía ni por afinidad con el jugador. Se escribe porque es lo que los ojos del cronista ven en el campo, y cuando lo que los ojos ven es que el Bayern solo genera peligro cuando encuentra a Díaz, ese análisis en tiempo real es el más honesto que existe sobre el impacto de un jugador en un partido. Y esto nos lleva exactamente al 6 de mayo en el Allianz Arena y a lo que está en juego. La comparación que un comentarista hizo entre lo que Falcao y James significaron para el fútbol colombiano en Europa y lo que Díaz está representando ahora es también parte del análisis de esta noche. Dijo que Falcao llegó lejos y James llegó lejos, pero que ninguno se echó al Bayern a la espalda en el Parque de los Príncipes, con el equipo perdiendo 5-2, dejó a 4 defensores en el suelo durante 90 minutos y clavó el golazo que mantuvo viva la eliminatoria contra el campeón de Europa. Esa comparación, que puede parecer excesiva en el contexto de un solo partido, es también la señal de que lo que Díaz hizo esta noche tiene una dimensión que trasciende el resultado y que el fútbol colombiano recordará durante mucho tiempo. El PSG llega a Múnich con una ventaja de un gol, con Marquinhos, Hakimi y Pacho como los mismos defensores que no pudieron parar a Díaz durante 90 minutos en el Parque de los Príncipes, y con la experiencia de haber visto en directo lo que el colombiano puede hacer cuando el partido es más difícil y cuando el equipo más lo necesita. El Bayern necesita ganar por 2 goles o más para clasificarse directamente. El Allianz Arena, con 75,000 personas empujando desde el primer minuto, ha sido el estadio donde el Bayern produjo sus actuaciones más extraordinarias de la temporada. Y Díaz llega a ese partido habiendo generado o participado directamente en los 4 goles del Bayern en la ida. El penalti que forzó, la asistencia que derivó en el tercer gol y el golazo del 5-3. Si el PSG no encontró la manera de pararlo en el Parque de los Príncipes con el plan más elaborado posible, la pregunta para Luis Enrique esta semana es, ¿qué plan diferente puede presentar el 6 de mayo en el estadio donde el Bayern es más difícil de visitar? ¿Creen que el plan del PSG de marcar a Díaz con Hakimi, Marquinhos y Pacho simultáneamente fue el mejor que Luis Enrique podía presentar? ¿O que hay una solución táctica diferente que el técnico español debería intentar en el partido de vuelta del 6 de mayo para neutralizar al colombiano con mayor efectividad? ¿Piensan que el penalti que el árbitro señaló en el minuto 45 con ayuda del VAR cambió decisivamente el partido, tal como dijo Mateu Laoz al calificarlo de balanceo natural de brazos, o que el resultado de 5-4 refleja con justicia el nivel de los dos equipos en el Parque de los Príncipes? ¿Y qué significa para el fútbol colombiano ver a Díaz no solo marcar el golazo que mantuvo viva la eliminatoria, sino ser el origen de los 4 goles del Bayern en el partido, habiendo sido el jugador que más daño generó contra el plan defensivo más elaborado que el campeón de Europa podía presentar? Déjeme sus opiniones en los comentarios. Dale like si la actuación de Díaz esta noche te dejó sin palabras. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada de lo que viene. Hasta la próxima.